Bueno, para ustedes es buenas tardes. Acá, como decía Dani, es tempranito. Primero agradecer a Dani y a David por la invitación. Hace un tiempo tuve la fortuna de estar por allá, por Asturias, y la verdad que ha sido un privilegio conocer sus tierras, así que me hace mucha ilusión poder volver, aunque sea virtualmente, y espero que en un futuro no muy lejano podamos volver a reencontrarnos. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, se te oye bien. Perfecto. Bueno, yo traje algunos apuntes, espero no pasarme mucho del tiempo, ustedes hace un rato largo ya que están debatiendo, pero bueno, la idea era comentar un poco cómo se vive esta crisis global, esta pandemia, de este lado, desde el sur de la pandemia, digamos, empezando a contar algunas cuestiones que tienen que ver con coordenadas políticas, como para enmarcar un poco el abordaje que se vino sosteniendo desde aquí. Como contaba bien Dani, nosotros ahora estamos cumpliendo 6 meses de un gobierno de coalición que asume el 10 de diciembre, después de 4 años de gobierno de la derecha, de gobierno de Mauricio Macri, en la Alianza Cambiemos, que viene a poner fin a un ciclo político progresista que se inicia en el 2003 con Néstor Kirchner y que dura 12 años, 3 mandatos. Esto creo que es bastante relevante, dado que el abordaje, digamos, de una crisis global que en términos de cifras van a suponer una recesión económica inédita. Bueno, se habla de que no tiene par en comparación con solamente la Segunda Guerra Mundial, digo, es claramente algo que nos va a afectar a nivel global con distintos puntos y aspectos a tener en cuenta, pero claramente este contexto tan complejo nos encuentra a nosotros con una economía ya previamente devastada, digamos, ¿no? Y con indicadores que venían siendo cada vez más complicados. Digo esto también porque en las conversaciones previas era como, bueno, ¿cómo aborda un gobierno progresista la pandemia? Y sin duda, bueno, nosotros llevamos 6 meses de gobierno, 3 de gestión, que bueno, se empezaba un poco a formular el mapa político y cuáles iban a ser, digamos, los horizontes, ¿no? El rumbo del gobierno, y a los 3 meses ocurre digamos, este suceso que nos golpea a todos, y ahora se van a cumplir 3 meses que nosotros ya decretamos el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero bueno, me gustaría hacer como un recorrido, también porque no pude estar antes por las cuestiones horarias que también comentaban previamente, pero bueno, me gustaría hacer como un recorrido muy breve en cuanto a las medidas sanitarias, las económicas, y, si me da tiempo, unas reflexiones respecto del marco político y la situación que estamos viviendo actualmente, más en términos de consensos, críticas, denuncias y demás, que también me pasó Dani recién el temario, era uno de los ejes a abordar. Bueno, en primer lugar, la Argentina como Uy, parece que... como a tiempo que se ha tomado. Vaya. Va mal la conexión. Además. ¿Se cortó? Te nos queda, sí, te nos quedas colgada. Ahora parece que va bien. ¿Se me cortó todo o escucharon Ahora, algo? no te escuchamos nada. ¿Nada desde que empecé? No, desde que dijiste los 2 puntos que ibas a tocar y que luego se te daba tiempo a hacer una reflexión. A partir de ahí te quedaste congelada. Vale, bueno, mejor. Ah, A ver si se me escucha ahora. ahora sí, ahora sí. Bien. Decía que sí llegaron a leer algo sobre Argentina,
que obviamente se vincula también con los medios de comunicación que uno lee. Se me corta, ¿no? No, ahora está bien, ahora te escuchamos bien. Ah, genial, bueno. Me mandan un mensajito de Telegram si se me corta. Si te corta, se te escribo por Telegram yo. ¿Cómo? Que si te vuelves a cortar, te escribo por Telegram yo. Dale. Bueno, digo que hay un aspecto que se viene reconociendo internacionalmente, incluso por parte de la OMS, que tiene que ver con la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio que se toma en Argentina cuando había muy pocos casos confirmados y la tasa de duplicación de casos, digamos, no había llegado a escalar todavía, lo que nos permitió hacer un abordaje, digamos, a tiempo de la pandemia. Esta cuestión, bueno, lógicamente está orientada a poder dar tiempo, digamos, nosotros tenemos esta ventaja de que podemos tener una anticipación, es decir, esto claramente es un fenómeno para el cual ningún Estado, ninguna formación política del gobierno tenía herramientas previamente articuladas para abordar. Después podemos hablar de esto también, ¿no? Pone al desnudo justamente muchas de las falencias que tenemos a nivel de políticas públicas y del rol del Estado y demás. Pero bueno, en términos generales, digo, no había anticipación posible, y justamente por ser además una enfermedad desconocida, y como bueno, acá en muchas ocasiones lo ha dicho Alberto, es como escribir la obra, digamos, desde el escenario. No hay posibilidad de tener las certezas de manera previa, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, el objetivo principal fue observar las experiencias internacionales y a partir de eso tomar las medidas que se consideraran necesarias para dar tiempo a que se fortaleciera el sistema de salud. En ese sentido se tomaron medidas que tienen que ver con la inversión a un sistema de salud que también otro dato importante es el macrismo había degradado a Secretaría de Salud, es decir, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, nosotros no teníamos Ministerio de Salud. Obviamente una de las primeras cosas que el gobierno emprende tiene que ver con recuperar aquellos ministerios que habían sido degradados en la categoría de secretarías, restablecer presupuestariamente también la inversión que ello conlleva, y bueno, redestinar partidas presupuestarias para fortalecer el sistema de salud, crear hospitales modulares, invertir en ciencia y tecnología, que es algo que también se había degradado muchísimo en el gobierno de Macri. De hecho había habido manifestaciones del CONICET, que es nuestro centro de investigación que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que eso claramente ha dado sus frutos bastante rápidamente porque se han creado kits de diagnóstico rápido, digamos, patentados aquí en Argentina, que ha facilitado mucho el abordaje de la cuestión. También se han puesto en marcha operativos concretos, hay uno que se llama Detectar, que va a realizar diagnósticos en los lugares, en los focos de contagio, donde hay transmisión comunitaria. Ha habido pagos extraordinarios al personal de salud, de seguridad, además. Se ha creado una aplicación también, que esto, por lo que pude escuchar un poquito de SIDA y demás, sí. Te volviste a congelar justo cuando estabas hablando de la aplicación. Vale. Decía que efectivamente estaba escuchando que este tema se había tocado también por las cuestiones, los debates que trae respecto de la privacidad, el derecho a los datos y demás. En este sentido, nuestra aplicación, que es lo que limita, digamos, y controla
un poco, y bueno, entre muchas cosas, para no hacerlo muy largo, paso si les parece. Acá hay algo interesante porque digamos, la primera respuesta del gobierno tiene que ver con priorizar la salud, decir, nosotros hacemos una elección por la salud, la economía, si cae, se puede recuperar, pero una vida que se pierde no se puede recuperar. Esa es como la primera gran definición del gobierno a la hora de decidir el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sin embargo, muy poco tiempo después, Alberto empieza a decir, bueno, nos quieren hacer caer en una falsa dicotomía. No es la salud o la economía, sino que nosotros tenemos un doble compromiso de cuidar tanto la salud como la economía. En este sentido, a ver, me dicen que salga la cámara. A ver si ahí se me corta menos. Lo veo a Dani que se está riendo. ¿Está mejor? Mejor, vamos a probar así, Juliana, yo creo que mejor. Bueno, estos temas de la virtualidad. Bueno, decía, no sé si escucharon lo último, que tenía que ver con este cambio, digamos, de haber comenzado con una definición que decía sentarse sobre la elección de la salud por sobre la economía, y pensar que, y sostener que aquella actividad económica que se resiente puede recuperarse, pero no una vida que se pierde. Y al poco tiempo hay una reformulación de ese discurso en el cual se plantea que el compromiso del Estado es doble, cuidar tanto la salud como la economía. Para ello se toman una serie de medidas, algunas inéditas, únicas en América Latina y sin precedente, como es, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que, bueno, se asemeja a un ingreso universal, pero que está destinado a los sectores desprotegidos de la economía, digamos, ¿no? A los desocupados, a los trabajadores informales, a los monotributistas de las categorías más bajas, a las trabajadoras de casas particulares. El gobierno había estimado que para este ingreso se iban a anotar alrededor de 4 millones de personas. El ingreso llega hoy a 9 millones de personas. Esto es algo que también, digamos, fue muy fuerte de esta etapa, y es planteado como lo que la pandemia deja al desnudo, ¿no? Un universo informal que está fuera de los canales formales del Estado, es decir, que es la más vulnerable, que es la más desprotegida, que no tiene las herramientas que le permiten acceder a las políticas que el Estado diseña para ellos. En esto, bueno, el IFE ahora va a llegar a su segundo pago en junio. Luego hubo, bueno, muchísimos planes, ¿no? Pero hay una asistencia de emergencia a la producción y al trabajo, que lo que hace es ofrecer créditos a tasa cero a los monotributistas y a los emprendedores, y por otro lado tiene una línea orientada a las empresas que está destinada a pagar el salario de los trabajadores, hasta el 50% del salario de los trabajadores privados a cargo del Estado. Hay una reducción de cargas patronales, hay una prohibición, un establecimiento de una doble indemnización en el caso de despidos sin causa, congelamiento de tarifas, congelamiento temporario de alquileres, suspensión de desalojos y de cortes de servicios públicos. Es decir, el Estado toma realmente la economía. Esto, como les decía previamente, no ocurre en la situación en la cual la Argentina venía creciendo, sino que el legado nos dejaba una inflación interanual del 53,8%, una deuda pública récord, desocupación que trepó al 9,7% en el 2019. Se perdieron durante el macrismo cerca de 240.000 empleos. La pobreza llegó al 35% y en la población específica de niños, niñas y adolescentes llegó al 52%.
bueno, creo que el primer discurso de Alberto nacional para erradicar el hambre en la Argentina, es decir, la primera meta de gobierno tenía que ver con lograr acuerdos de emergencia para erradicar el hambre. Esto me parece no menor porque pone un poco también en contexto en qué momento del gobierno ocurre este acontecimiento. Bueno, hay muchísimos temas más en relación a la agenda económica, pero me gustaría cerrar, porque ya estoy un poco en tiempo, con un pantallazo así muy breve en términos políticos. Como les decía, se logra ganar las elecciones el año pasado a través de la unidad del peronismo, que había estado fragmentado previamente en el ciclo político anterior, lo que convierte a este gobierno en un gobierno de coalición también, con lo que ello conlleva. Y la agenda que se trae, digamos, es de un cambio de prioridades, de poder generar los consensos básicos para poder avanzar en las cuestiones más urgentes de la realidad nacional, pensar al Estado desde el cuidado y desde una ética de la solidaridad, y claramente esto también se vio reflejado en cómo se ha gestionado la pandemia, en tanto y en cuanto Alberto viene trabajando con gobernadores de otros signos políticos, sin ir más lejos, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es del partido de Mauricio Macri, del PRO, y se ha venido trabajando articuladamente de una forma, digamos, aceitada. Sin embargo, también es cierto que hay una parte de la oposición que, digamos, uno diría, hay ciertas cuestiones que parecerían como hasta caricaturescas, pero sin embargo son parte de, digamos, un armado, o si se quiere, un imaginario social que en 2019, aunque las elecciones primarias en agosto fueron de una diferencia abrumadora, en las elecciones de octubre sacaron un 40% de los votos, por lo cual considero que no hay que desestimar. Durante este periodo, y claramente los informes y las encuestadoras y demás dan que la sociedad argentina tiene una aceptación muy alta de la cuarentena, sin embargo, ha habido manifestaciones bastante preocupantes respecto de una denuncia, digamos, sistemática a esta modalidad. Ayer volví a escuchar un audio de una senadora por la provincia de Buenos Aires que decía que esto del coronavirus era una excusa y que el gobierno tenía planificado la ruina de la Argentina, fundir a la Argentina, y que se fundieran todas las empresas para expropiarlas. En un momento también hubo un debate respecto de las cárceles, ¿sí? Y las cuestiones sanitarias que tienen que ver con la modalidad de contagio en lugares de hacinamiento, y cuando se instaló ese debate se empezó a decir que el gobierno liberaba presos. Bueno, esta mujer decía que la liberación de presos era para generar patrullas para expropiar el capital y la propiedad de la gente. Hubo una carta hace no mucho tiempo de 300 personalidades que llaman al gobierno o al estado actual de cosas en la Argentina infectadura, una palabra por demás fea, por lo pronto, pero además muy inexacta en términos conceptuales, en la que se equipara, digamos, a la opinión o al peso que tiene la opinión de los infectólogos en la toma de decisiones como un atentado a la democracia. Y acá, bueno, también aparece esto llamativo de cuando aquellos interlocutores que son expertos en la materia dicen algo que no nos gusta, bueno, evidentemente hay un movimiento hacia la deslegitimación, ¿no? Uno de ellos, aunque uno no lo pueda creer, es la misma organización. Bueno, también la actual presidenta del partido de Macri, el PRO,
que fue ministra anteriormente en su gestión, ha dicho que Alberto Fernández se enamoró de la cuarentena. Es decir, ha habido una multiplicidad de acusaciones y de denuncias que claramente apuntan a degradar una politización de la pandemia que lo que hace es intentar generar un rédito electoral en un momento en donde claramente se debe apuntar al cuidado de la salud y de la economía, ¿verdad? Bueno, yo terminaría ahí.